biomolécula orgánica o inorgánica. Orgánica. Biomoléculas orgánicas. Estas se definen como polihidroxialdehído y polihidroxicetona. ¿Qué quiere decir poli? Muchos. Hidróxido ya la conocen. Esos son los hidróxidos. Aldehído, el aldehído es esto, o lo que aparece en su libro en forma no desarrollada, aparece así. ¿Han visto que aparece ese compuesto en la estructura? Bueno, ese es el grupo aldehído. ¿Cuál es otra vez polihidroxi? Cetona. ¿Cuál es el grupo cetónico? ¿Qué quiere decir? El grupo aldehído aparece en el carbono primario. Este aparece en carbono secundario. Jamás va a ir en el extremo. Entonces, cada vez que yo veo una estructura, ¿como cuál dirán ustedes? Sí, yo sé que esto es hidróxido, esto es el grupo aldehído, hidróxido, el grupo cetónico. ¿Pero qué es entonces hidrato de carbono? ¿Cómo lo voy a identificar? Vamos con el primero. Este compuesto es el gliceraldehído. Y este otro compuesto la dihidroxicetona. Entonces, eso es un hidrato de carbono. Fíjense que el hidrato de carbono, el gliceraldehído, parte de 3 carbonos. Es el hidrato de carbono más pequeño que vamos a encontrar. Y la dihidroxicetona también es el hidrato de carbono más pequeño que vamos a encontrar. Entonces usted dirá, ¿pero más pequeño de cuál? Más pequeño porque existen 2 grandes familias que dan origen a esos hidratos de carbono, que son las aldosas y la cetosa. Hay 2 familias, si ustedes van a su libro en Antonio Blanco, van a encontrar justamente una gran familia que empieza de más pequeño, aquellos hidratos de carbono que tienen oxidrilo, y desglosan. Toda esa es la familia de las aldosas. De ahí va más allácito y aparece desde la familia de la cetosa o la hidroxicetona, es el que da origen a toda una familia que se llama cetosa. Dicho de otra manera, si el hidrato de carbono tiene aldehído, aldosa. Si el hidrato de carbono tiene el grupo cetónico, cetosa. ¿Está bien? No son los únicos. Ahora, si usted me dice, ay, tengo que aprender esa estructura, no. Las estructuras no, pero por lo menos los nombres sí. Los nombres sí de algunos hidratos de carbono de importancia biomédica que las vamos a ir viendo. Entonces, esos dos son, si así definen, un hidrato de carbono como polihidróxido, muchos hidróxidos. El que tiene el grupo aldehídico, este es el que tiene el grupo aldehídico. Defino polihidróxido y el que tiene el grupo cetónico. Así se define. Muy sencillo. Si ustedes me preguntan, ¿y cómo no hay otra manera de definición? No hay otra forma. ¿No se acuerdan cuando estudiamos la parte de bioquímica? Nosotros hablábamos de que la bioquímica utiliza un lenguaje físico-químico para poder expresar todos los compuestos de la materia viva y su transformación. No hay otra forma. Entonces, ustedes me dicen, ¿cómo me pueden definir? Ay, donde ustedes vayan, esa es la definición. El autor que vaya, esa es la definición. Más vuelta, menos impuesta, pero esa es la definición. Ahora vamos a la clasificación.
libro, el Antonio Blanco, que es el que ustedes utilizan como referencia, sale monosacárido, oligosacárido, y ahí adentro, dentro de los oligosacáridos aparecen los disacáridos y después aparecen los polisacáridos. Pero, llegada la hora de la verdad, si usted va a cualquier otra bibliografía, le dice, los hidratos de carbono se clasifican monosacárido, disacárido, oligosacárido y polisacárido. Monosacárido. ¿Cuáles son los monosacáridos? Los que contienen una sola unidad. Esto es el monosacárido. Esto es el monosacárido. Son los que tienen una sola unidad. Cuando a mí me dicen disacáridos, son dos unidades juntas a través de un enlace glicosílico. Entonces recordemos que el enlace que me permite unir a los hidratos de carbono es el enlace glicosílico. Porque muchas otras veces aparece que se les pregunta el enlace peptídico, por ejemplo. Me permite, es la unión de, inciso A, qué sé yo, agua. Vamos a ver, ahí es el enlace de hidrógeno. B, los disacáridos. C, proteínas. D, todos o ninguno. Tenemos que acordarnos que el enlace glicosílico es el que me une, o es la unión dentro de los hidratos de carbono. Muy bien, entonces aquí quiere decir que esto es una sola unidad. Disacáridos son dos unidades de monosacáridos juntas a través de un enlace glicosílico. Oligosacárido va de 3 a 10 unidades de monosacárido y polisacárido es más de 10 unidades. ¿Está claro? Ejemplo, monosacárido, glucosa, fructosa, etcétera. Ahí tienen la familia de las atosas y las cetosas, que son como 20 en total, todo. Disacárido, ejemplo, sacarosa. ¿Algo más? Ustedes sepan, lactosa, maltosa, etc. Oligosacárido, de 3 a 10 unidades. ¿Quiénes son? Generalmente son las dextrinas, dextranos, etc. Polisacárido. ¿De qué polisacárido hemos hablado? ¿Ya? ¿Cuál? Ya su compañero dijo uno. ¿Qué otro? Glucógeno, almidón, celulosa, etc. Entonces, esas son las unidades más estudiadas dentro de lo que vienen a ser los polisacáridos. Almidón, glucógeno, celulosa, etc. Y ahí podríamos ver los heteropolisacáridos, que son con sulfato, queratansulfato, ácido hialurónico, queratina, que lo vamos a estudiar en una parte de los polisacáridos, porque los polisacáridos se dividen en homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Estos son los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos, que los vamos a estudiar también en la heparina. Ya ustedes saben cuál es la función de la heparina. ¿Cómo se actúa la heparina? Como anticoagulante. Entonces no se nos ocurra decir que cuando a usted vaya y le pregunten, porque generalmente dicen el médico que lo sabe todo ahí trabajando. ¿Por qué? Porque ¿qué es para hacer la gasometría que utilizan? Heparina, como anticoagulante utilizan heparina. ¿Qué tal que ya ustedes médicos ya no va a estar de residente ni de junior? Está el estudiante, bueno, ya él está haciendo su internado y viene y le pregunta a usted, ¿qué es la heparina? Y usted le va a decir, ay, muy bien, es una proteína. Y ustedes saben que ahí nomás el estudiante corre a verificarlo, ¿eh? Entonces, mucho cuidado. Bueno, ahí está. Ahora vamos a hablar de las características, porque características físicas
características de estos hidratos de carbono. El monosacárido, a ver, ¿dónde encontramos la fructosa? Como ustedes dicen, ¿dónde encontramos el almidón? Y todos dicen arroz, papa, ¿no? ¿Dónde encontramos la fructosa? En la miel, en la fruta, es donde mayormente se encuentra. ¿Y tiene característica dulce? Sí, ¿no ven? Tiene característica dulce. ¿Ya alguien ha probado la glucosa? ¿Glucosa como tal? No, sí. No. La glucosa se le da generalmente a un paciente. Hay una curva que se llama curva de tolerancia a la glucosa. ¿Qué es lo que ocurre? El médico recibe un primer resultado de la glicemia en su paciente y está 110. De ahí vuelve a solicitar porque medio que el paciente dice, sí, pero es que yo tengo este otro, mire, que decía 101 o decía 99. Pues vamos a repetir la prueba. Vuelven a repetir la prueba y ahora le sale 108. Para algunos médicos eso ya es un paciente diabético. Para otros dicen, hagámosle un estudio que pueda ser un proceso infeccioso, pueda ser una glicemia transitoria, etcétera. Su clínica no es muy palpable, entonces hagámosle una curva de tolerancia a la glucosa. La curva y lo solicitan al laboratorio. La curva de tolerancia a la glucosa significa que el paciente va en ayuna completa, va en ayuna. El laboratorio le saca una primera muestra de sangre y de ahí lo manda que se siente ahí en el laboratorio y le empieza a dar una solución de glucosa. Si usted dice una solución de glucosa, sí, se agarra 1 litro de agua y se mide dependiendo cuál de las técnicas va a utilizar en curva de tolerancia a la glucosa, pero mide, pesa una cantidad y lo revuelve y se lo da al paciente. Si ustedes no han probado esa curva de tolerancia, no han probado esa glucosa, es horrible. No es muy dulce, no se siente que sea dulce, es como si fuera amarga, que realmente el paciente y tiene que tomarla cierta media hora y le vuelven a sacar sangre, otra media hora le vuelven a sacar sangre, y eso se grafica, y en base a eso el clínico, el médico toma una decisión de decir si realmente su paciente ya está diabético o está llegando a ese proceso o está previniendo. Si ustedes nunca tienen algún familiar que le hayan hecho, es horrible. No es nada lindo. Nosotros cuando hacíamos en el laboratorio, yo decía, ¿por qué ponen cara? Si los hidratos de este es igual que la fructosa, dulce. Y ponían cara, que ya se vomitaba, que se desmayaba. Bueno, cuando me tocó a mí, cuando ya me tocó a la inversa, cuando uno ya está de paciente, ya ni modo, ay, tomemos, pues. La verdad que gané de vomitar, me sobraba. Porque es un sabor nada agradable. ¿Para qué decir? Alguna vez pero no es como la fructosa, que usted dice, ay, pero si yo puedo endulzar con la miel. Usted se imagina en una piña dulce, usted se imagina un plátano maduro, también ahí está dulce. Pero ahora la glucosa es un sabor desagradable. Había algunos al laboratorio que le echaban gotitas de limón, justamente para que el paciente no les dé arcada. Y yo decía, aquí tanto alboroto, si tampoco, ahora yo estaba gritando, ¿tienen limón? Échamele una gotita de limón porque era realmente horrible. Entonces, si bien es cierto que se dice que todos los monosacáridos son dulces, se dice que todos los monosacáridos son dulces, hay unos que son más que otros. Ahora, sin embargo, cuando ustedes le digan todos los hidratos de carbono son dulces, no, la bibliografía moderna le dice hidratos de carbono mal llamado azúcares o dulces. Ya vamos a ver por qué. El disacárido. Entonces, estos sí son dulces, de sabor dulce. El disacárido, a ver, ¿dónde está el disacárido? En la sacarosa. ¿Sí? La sacarosa. ¿Es dulce? Sí, es dulce. La lactosa está en la leche. ¿Es dulce o no? Sí, es dulce. Pero, miren ustedes, si se están imaginando una lactosa presente en su leche chocolatada, claro que va a ser dulce, ¿no?
Pero usted ha tomado la leche pura recién ordeñada, porque es ahí, ¿no? Yo tampoco, porque no tengo tolerancia a la lactosa. Pero la mayoría de la gente dicen, unos dicen que sí, que es dulce, y otros dicen es horrible, yo quiero echarle algo. Y lo que hacen es sucumbeno, le echan otras cosas, ahí justamente para dejar. La maltosa deriva de la malta, tampoco no es muy dulce que digamos, pero tampoco no digamos que es insípido. Ahorita bueno, después vamos acá. Las dextrinas y dextranos, los oligosacáridos, también se consideran dulces. Vamos a ver, no de características como el primer, como el segundo. Entonces, estos tres son de características dulces, menos o más, pero son dulces. Otra de las características es la forma en la que se presentan estos compuestos. El monosacárido se presenta como una estructura en forma de cristal. La verdad que no lo podemos mucho visualizar, pero es así, tiene forma de cristal. Es más, si en la práctica de laboratorio logramos tener la glucosa como reactivo, ahí sería bueno, hay que mirarlo, alzarlo, porque eso no nos hace daño. Y usted lo mira, los monosacáridos, y lo siente si realmente tienen características de cristal. A diferencia, vamos a ver, de los de acá. Todos estos son cristales. Forma de cristal. A diferencia del oligosacárido, perdón, el polisacárido. Ahora, cuando nosotros decimos, ¿será que los polisacáridos son dulces? ¿Tienen sabor dulce? El almidón, se acabó la sacarosa, es el azúcar de mesa que tienen en casa. Se acabó la sacarosa, pero tenemos almidón en casa. ¿Han visto eso que viene en un cajito amarillo, una cajita amarilla? Bueno, eso es el almidón de maíz. Y usted va al mercado y encuentra almidón de maíz, almidón de yuca, almidón de papa, etc. ¿A alguien se le ocurrió en su casa endulzar con maicena su té? No ve, nada que ver. Entonces, ¿tiene sabor dulce? No, tiene sabor insípido. Bueno, insípido. Ahora, a diferencia de que estos se presentan en forma de cristales más o menos intensos, este es amorfo. Compare en casa, agarre azúcar de mesa, tóquelo con la mano, con la palma de su mano, y usted va a sentir que le raspa. En algunos spas suelen utilizar el azúcar morena para hacer exfoliación en piel, en cara, justamente porque no tiene ninguna característica suave. Y es más, usted larga azúcar a un sartén y empieza a calentarse, empieza a sonar la ruptura de los cristales. Es característico, empieza a crepitar. A diferencia de que si usted toca el almidón, no es dura, es suave. Es más, algunas mamás utilizaban años antes el almidón como las cremas ahora que se usa hipogloss, etcétera, etcétera. No, ellas usaban el almidón porque esa característica que presenta. Entonces, ¿todos los hidratos de carbono son dulces? No. Ahí tenemos uno que no es dulce, todos los que pertenecen a los polisacáridos. ¿Todos presentan forma de cristales? No. El polisacárido es sustancia amorfa y todos los de arriba son en forma cristalina. Bueno, hemos identificado de alguna manera rápida cómo son estos hidratos de carbono de acuerdo a su clasificación. Entonces vamos ahora a hablar de los monosacáridos. Por acá. Empecemos a hablar con los monosacáridos. Ya sabemos que esas estructuras son los monosacáridos. Los monosacáridos se suelen clasificar de acuerdo, bueno, primero tienen como fórmula general
Por eso se llaman hidratos de carbono. O carbono N, hidrógeno 2N, oxígeno N. Se los nombra con la terminación osa. Esa es su nomenclatura. Se lo nombra con la terminación osa. Y se los clasifica de acuerdo a la cantidad de carbono que tenga. Y empieza la clasificación desde carbono 3. Triosa se le dirá aquel hidrato de carbono o monosacárido que tenga 3 carbonos. Tetrosa al que tenga 4. Pentosa al que tenga 5. Hexosa al que tenga 6. Y usted vendrá, pero no hay de 7, sí, hay de 7. Hay de 8, muy poco utilizados. Los que son de mayor importancia son de 3, de 4, de 5 y de 6. Entonces, si nosotros vamos a la fórmula, oxígeno 6 para una hexosa. Lamentablemente esa fórmula general, que está de acá, no nos define a qué clase de familia pertenece el monosacárido. Es decir, se clasifican también esto de acuerdo a la cantidad de carbono. De acuerdo a la presencia de grupo aldehído o grupo cetónico, esto se va a llamar cetosa, ¿no ve? Acabamos de mencionar cetosa y aldosa. La segunda clasificación de monosacárido, si el monosacárido tiene el grupo aldehído, es aldosa. Si el monosacárido tiene el grupo cetónico, es cetosa. Muy bien. Es de ahí que nosotros tenemos dos grandes familias, aldosas y cetosas. Y hay que saber identificar una de la otra y cuál es el de importancia clínica. Por ejemplo, mira, usted no se encuentra en cajas, me va a poner el marcador. Se acaba en una clase. Bueno, veamos a ver las dos grandes familias. Aldosa. Yo les voy a poner unos cuantos ejemplos acá, pero es solamente para que identifiquen un monosacárido de uno a otro. Por favor, la intención de que yo le muestre unas estructuras aquí no es para que usted se las aprenda de memoria. ¿Está bien? No es para que diga, tengo que aprender a escribir la glucosa, tengo que aprender a escribir la fructosa, etcétera, etcétera. Eso no. Pero sí aprenda a diferenciarlas una de otra. Entonces ya vimos una tetrosa, a ver, veamos una pentosa que sí nos interesa. 1, 2, 3, 4, 5. Si me como algún hidrógeno, esta, ¿qué piensan que esta estructura tiene 5? ¿Vale? Es una pentosa, sí, pero ¿saben cuál es? Y es una aldopentosa. Es una aldopentosa. ¿Por qué yo digo que es aldo? Porque tiene el grupo aldehído. ¿Por qué yo digo que es pentosa? Porque tiene 1, 2, 3, 4, 5. ¿Okay? Esa es una aldopentosa que es la ribosa. Esa es una familia, ese pertenece a la familia de las aldosas. ¿Por qué la menciono esta? Porque cuando lleguemos a ácidos nucleicos nosotros vamos a, ¿se acuerdan el ARN, el ARN y el ADN? ¿El ARN cuál es? Esas son las siglas, ¿no? ¿De quién? De un partido político, por si acaso. ¿ARN qué? Ácido ribonucleico, el que permite la síntesis de las proteínas. ¿Y el otro? Ácido desoxirribonucleico. Y vamos a ver que los hidratos de carbono, que los monosacáridos,
que los ácidos nucleicos tienen como unidad básica estructural a los nucleótidos, y dentro de esos nucleótidos hay los hidratos de carbono. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué le llama? Este es el que forma del ARN y este es el que forma del ADN. Entonces, cuando ya nosotros lleguemos a ácidos nucleicos, ustedes no van a haber necesidad que vuelva sobre esto. Cuando se pierde un oxígeno acá, ese le confiere el 2-desoxirribosa. 2 porque en ese carbono perdió el oxígeno, entonces va a ser 2-desoxirribosa. Y este es el que forma parte del ADN y este es el que forma parte del ARN. Entonces, la ribosa que forma parte del ARN tiene un oxígeno acá. La 2-desoxirribosa que forma parte del ARN, perdón, del ADN y el otro del ARN, se quita un oxígeno. Así de sencillo, no hay mayor complicación. Y fíjense que son hidratos de carbono que pertenecen a la familia de las aldosas. Otro hidrato de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otra vez, no se preocupen por las estructuras, pero es solamente para que ahora lo visualicen. Ya. Este sería una cetopentosa, cetohexosa. Aldohexosa, aldopentosa, aldohexosa. ¿Por qué es aldohexosa? Tiene el grupo cetónico, perdón, el grupo aldehído. Este aparece en su libro así. Y esta es la fórmula desarrollada, por si acaso. Entonces, una aldohexosa. Dentro de la aldohexosa, pertenece a una gran familia de hidratos de carbono. En este caso, es la glucosa. Cuando me digan, es una aldohexosa de importancia clínica, yo pondré la glucosa y no pondré la fructosa, porque la fructosa no es una aldohexosa, es una hexosa, pero no es lo que viene a ser que pertenezca al grupo aldehído. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si se fijan, la glucosa y la fructosa se caracterizan por tener en el carbono 3 el oxidrilo invertido. ¿Ven? Todo va a la derecha y en el carbono 3 invertido. En este caso, todos los oxidrilos van a la derecha y en el carbono 3 invertido. Esa es una clave que se le da a las de la carrera de bioquímica que estudian todas estas estructuras para esquematizar. Fíjense, siempre en el carbono 3. Bueno, muy bien. ¿Qué grupo funcional tiene? Cetónico. ¿Cuántos está? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya sé que es una hexosa, que tiene acá el grupo funcional cetónico. Que va a ser, esta se llama la fructosa. ¿Es de importancia clínica? Sí, también es de importancia clínica. Que se va a llamar una cetohexosa. Si me dice cetohexosa de importancia clínica, yo no voy a poner a la glucosa. Si me dice una aldohexosa de importancia clínica, yo pongo la glucosa. ¿Está bien? Lo que nos interesa es solamente otra vez. Cetohexosa de importancia clínica, la fructosa. Aldohexosa de importancia clínica, la glucosa. Nada más. Lo que no se aprendan de memoria, se lo estoy esquematizando ahí para que vean el cómo en el uno y el otro. Bueno, esas son, perdón, hasta aquí, pero son aldosas, ¿no? Hasta aquí son aldosas y esta es de la familia de la cetosa. Ahí tienen un ejemplo de la familia de la cetosa y dos ejemplos de la familia de las aldosas. ¿Ok? ¿Está bien? Bueno.
Veamos entonces, ahora sigamos con los monosacáridos. Borro lo de acá. ¿Sí? Venía yo, le decía a sus compañeros del otro grupo, en la clase del jueves, venía yo que venía manejando y pensando, ¿cómo hago de la manera más rápida y sencilla de explicarle? Es decir, hay cosas que usted dirá ahorita en su momento, ¿qué? Si a duras penas lo entiendo, ¿cómo puede ser? Lo que ocurre que cuando a mí me dicen, o leo en el libro de fisiología, o leo por allá, los de monosacáridos sufren metabolizaciones o a través o generan energía al ser humano. Y los L monosacáridos no. Entonces usted dice, ¿qué D? ¿Qué significa D? ¿Y qué significa L? ¿Por qué mencionan ese D? ¿Por qué en mi libro aparece, por ejemplo, así, glucopiranosa? Y aquí aparece D más. Porque eso aparece en su libro, no es que yo me esté inventando. De repente le aparece D más glucopiranosa o le aparece L menos o L más fructopuranosa. Entonces usted dice, ¿pero qué es eso si no se entiende? Si nos mencionó esto lineal, pero no nos mencionó esto, ¿qué viene a ser? Entonces usted se empieza a aprender de memoria las cosas y tampoco es así. Entonces veamos, vamos a ver la esterisomería de los hidratos de carbono, más propiamente de los antimarcadores. Esterisomería de los hidratos de carbono. Esterisomería o isómeros, miren ustedes para que lo entiendan mejor. Haga de cuenta que usted se saca fotos. Hagamos de cuenta, esas poquitas fotos que se saca, bueno. Se saca de frente, de un costado, de arriba, de abajo. ¿Y qué es lo que ocurre? Y empieza, ¿no? Y él muestra la amiga. ¿Cuál? ¿Para qué querés la foto? Ay, va a mandar al que sabemos. Entonces empiezan a la más bonita, ¿no? ¿Para qué querés la foto? No, que me están pidiendo, no sé por qué. No importa cualquiera. Cada una tiene su función. Y hay una que para nada también. Esta no sirve, esta no sirve. Bueno. Se descubrió que cuando les sacan fotos a las estructuras, ahora no crean que no, microfotografía, y descubrieron que había hidratos de carbono así, que eran imágenes especulares una de la otra y que se llamaban que no eran superponibles. De repente apareció una estructura que de un lado cumplía una función y del otro lado no cumplía una función y que tenía que aparecer un carbono quiral. Bueno, ¿eso qué se llama? Esterisómero isómero. Primero van los epímeros, van los enantiómeros, van los eutímeros, enantiómeros, anómeros, conformacional. ¿Qué son los epímeros? Aprovecharé mi glucosa. ¿Qué son los epímeros? Para que lo entiendan bien, porque existen unas enzimas que se llaman epimerasas, que me permiten, según las necesidades energéticas, convertir unos en otros. Esta es la glucosa. Yo voy a escribir otra estructura acá y me van a decir dónde está la diferencia. 1, 2, 3, 6. Esta estructura es la manosa. Esta estructura que está de otro lado esta estructura
comparen la glucosa con la galactosa y la glucosa con la manosa. No hay nada diferencia. La glucosa es la del centro, la galactosa la de la izquierda y la manosa la de la derecha. ¿Son iguales las estructuras, sí o no? No. ¿Dónde está la diferencia? En invertido los grupos Ya. ¿En qué carbono? en el 4 en la galactosa y en el 2 en la manosa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, la inversión. Los epímeros se diferencian que sobre un carbono específico hay una variación, sobre un carbono específico. De tal manera que, fíjense que esta estructura con esta son idénticas a excepción del carbono 4. Entonces yo diré, la galactosa es el epímero de la glucosa en el carbono 4. ¿Qué estoy diciendo? Ambas estructuras son iguales, solamente que varían de posición en el carbono 4. Este otro, la manosa es un epímero de la glucosa en el carbono 2. Entonces, ahí está. Si yo lo cambiara la posición, lograra cambiarla la posición de este carbono 4 y lo vuelvo así, se convierte en glucosa, ¿lo ven? ¿Entienden? Si yo esto le doy vuelta, se convierte en glucosa. Si yo acá en el carbono 2 también le doy vuelta, se convierte en glucosa. La manosa se convierte en glucosa y la galactosa se convierte en glucosa. Entonces ustedes dirán, sí, ¿y eso para qué? Cuando lean fisiología, estén leyendo procesos de digestión, ahí van a escuchar las epimerasas. Las enzimas epimerasas se encuentran en las microvellosidades del intestino. ¿Para qué? Suponiendo que mi cuerpo tiene mayor necesidad de glucosa, a esta le da vuelta por una enzima que se encuentra a nivel de las microvellosidades del intestino, que se llaman epimerasas. Entonces yo lo que le estaba comentando, ¿y qué pasaría si yo le doy vuelta a esto, lo convierto en glucosa? ¿Qué pasaría si yo, no es yo, existe una enzima que se llama epimerasa que hace ese cambio? Entonces, de acuerdo a las necesidades energéticas de mi cuerpo, suponiendo que yo consumí lactosa. La lactosa es la suma de la glucosa más la galactosa. ¿Está bien? Si bien hay el metabolismo de la galactosa en nuestro cuerpo, está el metabolismo, no quiere decir, por ejemplo, de que no tenga mayor necesidad de la glucosa. Entonces, esa enzima le da vuelta, se llaman epimerasa. Entonces ya sabemos, los epímeros se caracterizan por la variación en la posición del oxidrilo en un carbono específico. Típico ejemplo, galactosa epímero de la glucosa en el carbono 4 y manosa epímero de la glucosa en el carbono 2. Muy bien, vamos a los enantiómeros ahora. ¿Está claro eso? ¿Cómo? Enantiómero. ¿Cuántos enlaces tiene el carbono? ¿A cuántos compuestos se une el carbono? ¿Cuántos enlaces? 4. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Si el carbono se une a 4 átomos o grupo de átomos diferentes, ¿está bien? Este X, este Y, este W y este Z. Si un carbono se une a un grupo de átomos o átomos diferentes, se va a llamar carbono quiral. ¿Vale? Ese carbono quiral le va a conferir a la molécula movimiento. Es como una articulación. Es como cuando yo le digo a usted, ¿qué hace el codo en su brazo? Le genera movimiento. Si no, estaría rígido. Muy bien. Tal cual lo hace este carbono. Ahora, vamos a ver esta estructura.
que es la más chiquitita, la más fácil de entender. Vamos con el primer carbono. El primer carbono tiene espiral. No, porque tiene dos enlaces unidos al mismo compuesto o átomo. Ya. Me voy al tercero. Si yo el tercero lo desgloso, es hidrógeno, hidrógeno, oxidrilo y todo lo de arriba, ¿no ves? ¿Espiral? No, porque dos enlaces están unidos al mismo átomo. Si me voy al carbono del centro, ¿espiral o no espiral? Sí, claro que sí. Todo esto de arriba, ¿cómo es? Este grupo, aldehído, ¿no es? Muy bien. Este es hidrógeno, este es oxidrilo y este es un grupo alcohólico. Ni uno de los cuatro que están alrededor son idénticos. Este carbono yo le llamo chiral y le pongo un asterisco, porque está unido a 4 átomos o grupos de átomos diferentes. Grupo aldehído, grupo oxidrilo, grupo hidrógeno y un grupo alcohólico. ¿Qué le va a hacer entonces eso a la molécula? Encontraron, porque esto no es que se han inventado, encontraron cuando sacaban las microfotografías de los hidratos de carbono que existían estructuras así, donde el oxidrilo estaba a la izquierda y uno a la derecha. Si ustedes se fijan, este oxidrilo va a la derecha, este oxidrilo va a la derecha y este oxidrilo va a la izquierda. Cuando le sacaron la foto y trataron, parecía lo mismo, de golpe parecía lo mismo. Entonces, han superpuesto, miren ustedes, han superpuesto, y son superponibles las imágenes, no son, porque si fueran superponibles quiere decir que este oxidrilo que tendría que estar allá y yo lo coloco y no hay problema. Son imaginarias, dicen, son imágenes especulares una a la otra, no superponibles. Los oxidrilos, este queda a la derecha y este queda a la izquierda. Entonces, ¿qué dijeron los químicos con respecto a esta estructura? Bueno, esto se llama gliceraldehído. Démosle el mismo nombre. Gliceraldehído. ¿Cómo se llama este? También gliceraldehído. Pero tomaron como referencia el oxidrilo de uno a la derecha y el oxidrilo del otro está a la izquierda. Imágenes no superponibles. Por convención, todo lo que está a la derecha va a ser D. Todo lo que está a la izquierda va a ser E. Entonces, D gliceraldehído, L gliceraldehído. Y encontraron que nuestro cuerpo metaboliza los D gliceraldehídos. Y los L gliceraldehídos no los metaboliza. Ahora entonces viene el hecho. Le dirá, ¿qué pasa entonces los que no los metabolizan? El cuerpo no los identifica para generar energía, no los identifica. Entonces, ¿qué ocurre? Queda como un desecho, queda como una toxina o vienen compuestos químicos que los hacen solubles y se eliminan a través de la orina o nuestro cuerpo generalmente los vuelve elementos de desecho totalmente. Pero existen otros de característica L que forman parte de estructura, como los heteropolisacáridos, que son parte ya de nuestras estructuras. ¿Se acuerdan que yo les dije? Hay solamente una pequeña proporción de hidratos de carbono que constituyen parte de la materia viva. Todo el hidrato de carbono ingresa a nuestro cuerpo, la gran mayoría genera energía, es reserva energética, etc. Estos sí, pero estos no. Pero estos forman ese 0,1% que forman parte de algunas estructuras. Cuando yo les estoy proyectando los heteropolisacáridos, van a ver que algunos son L,
Pero es que eso forma parte de las articulaciones, por ejemplo, que no lo necesitamos en el día, sí lo necesitamos para que nos dé soporte, para poder caminar, etcétera, pero no nos va a generar energía. Bueno, ahora no termina ahí, porque cuando vean sus libros aquí aparece o más o menos, o aquí o menos o más. Es decir, D más gliceraldehído o L menos o L más gliceraldehído. ¿Por qué aparecen esos signos de más y de menos? Eso se llama isomería óptica. Isomería óptica. ¿Cómo detectaron que esto es más o esto es menos? Para eso, ustedes no hacen esa práctica, bueno, porque eso es característico de química orgánica, pero ¿cómo yo le doy ese más o ese menos? Primero es un pequeño, como un catalejo, ¿han visto que esos antes que miraron así como un pequeño catalejo que me permitía observarlo? Bueno, esto es similar, pero ¿qué voy a colocar yo ahí? Voy a colocar primero una fuente de luz blanca. Siempre digo, ¿no? La fuente de luz es que lo negro atrae todas las longitudes de onda y lo blanco desprende las longitudes de onda. Por eso no vemos. Esto es una fuente de luz, un foco blanco, etc. Un pequeño aparatito adentro selecciona un rayo de luz, uno, porque la luz blanca son varias longitudes. Acá selecciona un rayo de luz que atraviese, se va a llamar una vez que atraviese, que es, pero regula, rayo de luz polarizado. Va a atravesar donde yo voy a colocar una pequeña cubeta donde va a estar el hidrato de carbono. ¿Me siguen hasta ahí? Este rayo de luz polarizada incide sobre la cubeta donde está la solución de hidrato de carbono y va a hacer que lo va a atravesar, y el hecho que atraviese esa solución va a hacer que el rayo de luz se desvíe en sentido de las manecillas del reloj. Cuando sucede eso va a ser más. Cuando va en sentido contrario a las manecillas del reloj va a ser menos. Entonces yo diré, esta solución de gliceraldehído está desviando el rayo de luz hacia la derecha, va a ser D más gliceraldehído. No, esta solución desvía en sentido contrario a las manecillas del reloj, va a ser D menos gliceraldehído. ¿Vale? Eso para que entiendan lo que aparece en su libro. Y está la lectura también para los que todavía me están mirando medio feo. Léalo en el Antonio Blanco, aparece. Y en todos los libros, no simplemente en el Antonio Blanco, aparece esa característica. Y algunos le dicen deprófilo y otros le dicen lebón. En la familia de los hidratos de carbono, toda la familia de los hidratos de carbono iba a aparecer de más, de menos, dependiendo. Y es para que ustedes no crean que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ya saben de dónde es y de dónde viene. ¿Solo el gliceraldehído? No. Todos los hidratos de carbono, todos los monosacáridos generalmente que tienen carbono quiral. Y si usted va a los más grandes, a las estructuras más grandes, no solamente se presenta un solo carbono quiral, se presentan 2, 3 carbonos quiral, y eso me va a generar, hay una fórmula, bueno, pero que no les interesa a ustedes, que me genera la cantidad de estereoisómero o enantiómero. Si yo tengo 2 carbonos quiral, van a ser 4 las estructuras enantioméricas. Si yo tengo 3 carbonos quiral, ¿cuánto va a ser? Si aquí fuera 2 a la 3. ¿Cuántas estructuras enantioméricas? 4. 8, ¿no ves? No es 4 por 3, ¿no ves? Ah, ya. Entonces van a ser 8 estructuras enantioméricas. Y así sucesivamente. Para suerte de ustedes es solamente explicarles eso. ¿Sí? Vamos entonces con el otro. Que vi un anómetro. Ay, no,
número 2 clásicas. Yo se lo voy a hacer lo más resumidito posible. Como ustedes no van a hacer la estructura, no hay problema. ¿Alguna vez han visto? ¿Alguna vez? Revisen su libro, ¿no aparece así? Sí, ¿no ven? ¿No han visto esa estructura? Ustedes la ven fea ahí nomás, dicen, "Ah, tengo que sacarla la materia como sea". Bueno. Esto es solamente para que ustedes vean, no es para que se aprendan. Bueno, esto es glucosa y esto es glucosa. Los dos son glucosa. ¿En qué está variando? El grupo hidróxido. Grupo. Luego si no, no aquí también para ya la costumbre no poner los hidrógenos ahí. ¿Qué está variando? Para que no se me duerma. ¿Qué está variando ahí? ¿Todos igual? No. Ahí, para que hizo otra vez más un hidrógeno. Otra vez. Ya. Sí, ¿no ves? El hidróxido, uno está arriba y el otro está abajo. Primero, entre carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, en el carbono 1, entonces, si yo le muestro eso, usted me dice, en el carbono 1 el oxidrilo está abajo y el otro está hacia arriba. Esos son los fenómenos. Con la diferencia que cuando el oxidrilo está abajo es alfa y cuando el oxidrilo está arriba es beta. Ya. Ahora, entonces usted me dirá, pero ¿cómo? Pues si estaba lineal, ahora me lo pasa a lo cíclico cerrado. La estructura de la glucosa, esta es la alfa de glucopiranosa y esta es beta de glucopiranosa. Es la glucosa, es la glucosa. Eso que yo les estoy escribiendo ahí es la glucosa, no es esa que escribimos lineal, ¿no es? Es la glucosa. Entonces te dirán, ¿por qué se hizo así? Y este puntito de acá no es adorno, es oxígeno. Entonces usted me dirá, ¿qué es lo que ocurre? Otra vez a la glucosa. Bien. Uno, esta es la glucosa. Dos. Ya. Carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuándo? Miren ustedes, acá hay un doble enlace, ¿no ven? Ya, hay un doble enlace. O es este doble enlace que aparece ahí y todo lo de abajo. Resulta que cada vez que hay doble enlace, tiende a los dobles enlaces a ser inestables. Entonces, el oxígeno, un átomo grande y gordo, que se lo quita sus electrones al carbono. Le quita eso y ¿qué va a quedar? Un carbono con 3 enlaces. Estos electrones de aquí se van al oxígeno. Ah, muy bien. Y el carbono queda 1, 2, 3, como el de acá. 1, 2, 3. Entonces, ¿qué sucede? El carbono tiene que cumplir su tetravalencia siempre. ¿Qué es lo que hace? Aquí yo tengo oxidrilo, ¿no ves? Tengo oxidrilo. Este carbono se acerca a donde más puede. Cuando usted necesitará, no será súper difícil lo va a hacer, y se acerca al carbono 5. ¿Qué es esto? Un oxidrilo. ¿Qué se caracterizan los oxidrilos? De tener carga, ¿no? Siempre se escribe así el oxidrilo.
ellos tienen electrones para dar. Entonces el carbono se junta, carbono 1 con carbono 5, y genera una estructura como la que vemos allá arriba, que se llama piranosa. Piranosa. O lo hace con carbono 4, lo puede hacer con carbono 4 y genera lo que se llama una estructura furanosa. Si hace con carbono 1, con carbono 5, piranosa. Si lo hago con carbono 4, furanosa. Y de ahí forma estas estructuras separadas a través de lo que se llaman los enlaces hemiacetal. Mediante un enlace hemiacetal, el carbono primario se une con el carbono 5, forma ese enlace y yo tengo una forma de piranosa, o si acerco el carbono 1 con el 4, tengo una forma de furanosa. Muy bien. De ahí que se llaman esto, piranosa, porque esta es su forma. Ese carbono 1 de la familia de las aldosas se constituye el carbono anomérico. El carbono anomérico es el carbono 1 en las aldosas. ¿Está bien? Y usted me dirá, pero si la unión es una fructosa, ahora si la estructura que yo tengo acá es una fructosa, el enlace, si fuera, digamos, la fructosa que es una acetosa, no la dije, ya esta, hagan de cuenta que es la fructosa. Otra vez, con el carbono 2, ¿no ves que en el carbono 2 está el grupo cetónico? Bueno, este otra vez salta para allá, este busca formar una estructura y generalmente la que él forma es la de furano. Pero ahora el carbono anomérico va a ser el carbono 2, ya no va a ser el carbono 1. Mejor la dejamos. Uno, dos, tres, cuatro, ya, CH2. Ya, esta es la fructosa, fructofuranosa. Ahora, ¿qué va a ser la diferencia si yo la hago con esta otra? Vamos a dejar el rojo. Hagámosla a la otra. OH abajo, CH2O, OH, CH2O. ¿Listo? Esta es también fructofuranosa. Pero ahora el oxidrilo, ¿dónde está? El oxidrilo está hacia abajo. Entonces esta va a ser alfa de fructofuranosa. Y cuando el oxidrilo está hacia arriba, va a ser ¿qué? Beta de fructofuranosa. Entonces estamos viendo que el carbono 2 acá en las cetosas, el carbono 2 es el carbono anomérico. ¿Bien? Ahora, usted me dirá, yo se lo he hecho lo más rápido posible, no importa si usted no sabe cuáles ahí son las otras. Pero acuérdense que cuando me hablan de anómero, me hablan de carbono alfa y carbono beta, composición alfa y composición beta. Cuando es una aldosa, el carbono 1 es el carbono anomérico. Cuando es una cetosa, el carbono 2 es el carbono anomérico, lo que me define, el arriba o abajo, el arriba o abajo. ¿Qué me dirá ahora? ¿Para qué? ¿Para qué quiero saber todo eso? ¿Se acuerdan que yo les había comentado? Había uno de sus compañeros también que me dijo, que les había comentado de los azúcares reductores en una prueba de moco fecal. En una prueba de moco fecal sale, aparte de pH, sale azúcares reductores. Cuando usted le dice negativo,
de que no hay hidratos de carbono reductores. Cuando le dice positivo es que hay hidratos de carbono reductores. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué significa eso de reductor? Significa que el hidrato de carbono tiene por lo menos un carbono anomérico libre. Este es su carbono anomérico, este es el 1, acá igual está este alfa, no beta, perdón, y aquí le he puesto beta, no beta, beta está hacia arriba y este es alfa. Entonces, ¿cómo yo identifico un hidrato de carbono reductor? Porque si usted solicito para Juan Pérez, investigación de azúcares reductores, porque aquí está sospechando que el niño está eliminando lactosa a través de ese, que no es lo normal, usted va a hacer en práctica de laboratorio la reducción de los hidratos de carbono. ¿En qué consiste eso? En que si usted coloca en un tubo de ensayo una solución de hidrato de carbono, suponiendo que sea la fructosa o glucosa, lo que encontremos en el laboratorio, ¿está bien? Lo que hay en el laboratorio. Usted le agrega un reactivo que se llama reactivo de Benedict. Lo van a ver, este reactivo de Benedict es azul celestino. Las sales de cobre se caracterizan por ser de ese color. Supongamos que el hidrato de carbono es glucosa, más el reactivo de Benedict es cobre más 2. Cuando el hidrato de carbono tiene sus carbonos anoméricos libres, ¿qué quiere decir? Cuando no está unido a ningún enlace, se forma el ácido glucónico, en este caso, más cobre 1. Reduce, ¿qué es la reducción de colegio? Pérdida. ¿Qué es la reducción? Es la ganancia y este es la reducción. Quiere decir que este cobre que está concentrado más 2 pasa a 1. El cobre más 1 es inestable. Inmediatamente, sin necesidad que usted la piense 2 veces, reacciona con el oxígeno y se forma este compuesto, que es el óxido cuproso de un color rojo ladrillo. Ahora, pregunto, ¿todos los monosacáridos serán reductores? ¿Qué dicen ustedes? Dicen, un hidrato de carbono es reductor si sus carbonos anoméricos están libres, no están unidos a ningún enlace. Entonces los monosacáridos, ¿sí? Porque un monosacárido aparece así, así no está unido a nada. Pero cuando yo uno 2 monosacáridos tengo un disacárido. Es decir, suponiendo que, no puedo suponer, sería feo que yo le dé la lactosa. Abrir, ya. Estamos, ahora todavía no. La maltosa, aquí es lo mismo. Ya. Y la galactosa es acá. No le peleé, una es esta es la manosa y esta es la galactosa. Suponiendo que yo lo una a estos dos, yo voy a tener un disacárido formado, me estoy inventando, de una maltosa y una galactosa. ¿Será reductor? Sí, porque aquí hay un carbono anomérico libre. Pero cuando yo formo la sacarosa, la estructura de la sacarosa, los carbonos anoméricos están comprometidos en el enlace. Cuando sucede eso, yo digo que el hidrato de carbono es no reductor. Bueno, la lactosa es un hidrato de carbono reductor, sí o sí. Quiere decir que me va a formar un color rojo ladrillo. Entonces ustedes harán, la sacarosa no es reductora, no es. Reductora, sustancias reductoras, todos los monosacáridos. De los disacáridos tenemos principalmente la lactosa y tenemos la
isomatosa y todas sus variantes. Y no reductora, una muy característica es la sacarosa y los polisacáridos. ¿Por qué eso? Porque todos comprometen, si los polisacáridos es la unión de muchos enlaces glicosídicos, los carbonos anoméricos están comprometidos en enlaces, aunque quede uno por allá otro que se dice que no es reductor, y es verdad, no es que se dice, no son reductores. Ustedes van a poner una solución de almidón, le van a agregar el reactivo de Benedict, lo van a calentar y no se va a formar el color rojo latino. Van a colocar una solución de lactosa o una solución de lactosa, le van a agregar el reactivo de Benedict y forma el color rojo latino. Entonces la lactosa es reductora, a pesar de que tenga un solo carbono anomérico comprometido en el enlace. Entonces cuando usted le llegue un resultado de carbono, es decir, investigación de azúcares no reductores o investigación de azúcares reductores y le sale negativo o positivo, le está diciendo positivo que apareció la lactosa en ese. Tiene una ligera intolerancia a la lactosa. Es la prueba más sencillita de hacerle, por ejemplo, a un niño que ya viene con pruebas venía con pruebas de bacterias, negativo, virus, negativo, hongo, negativo, y resulta que usted está sospechando que tiene una intolerancia a la lactosa, entonces pide exclusivamente al laboratorio que le haga una investigación de azúcares reductores. Si le dice positivo el resultado, ¿qué quiere decir? Estos son los positivos: monosacáridos, lactosa, maltosa. Todos los monosacáridos de entrada, todos. Usted me dice, la fructosa sí, la maltosa sí, la galactosa sí, todos son positivos, todos reducen. Pero si me dice que ahí entra la lactosa y la maltosa, y le dicen no reductores en la sacarosa, de ahí muchas veces te preguntan, ¿cómo se recoge las heces de un niño que está con diarrea? De un bebé. ¿Cómo? ¿En vasito? ¿Es lo mismo que le dan a los adultos? No, pues no se puede. Mande, usted va a andar con el bebé y el vasito ahí. No es. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se le da vuelta al pañal. Lo más fácil, lo más práctico. Le dan vuelta al pañal, en el lado que está con plástico, le dice usted a la mamá, diríjase al laboratorio, ni bien vea que su bebé, pero si está agarrado, le dice, bueno, no importa, él lo recibe y se va con esa muestra al laboratorio. Y le muestra esto, que yo solamente quiero que me hagan esta. Si de allá le mandan investigación de azúcares reductores positivo, ya usted no va a estar llamando al laboratorio. Dígame cuáles son los hidratos de carbono positivos. ¿Cuáles son? No, pues si por algo lo ha pedido usted, porque está sospechando algo de los hidratos de carbono. Y no es algo que usted tampoco lo vaya a pedir así nomás. Usted está que pidió un moco fecal y ahí le salió investigación de azúcares positivos. Le está diciendo que esos son los hidratos de carbono positivos. No ande preguntando. Nosotros esto que les estoy hablando se les toma a las bioquímicas en un examen de grado. Así, rapidito, veloz. Cuando a veces sale, ¿qué significa ahí que está un moco fecal? Dice, ¿no? ¿Qué significa eso, investigación de azúcares reductores? Tiene que empezar a cantar todo esto. Porque es lo básico. Pues si todo el mundo es una prueba de laboratorio básica que se hace. No es que usted me diga, no, pero es que ese es un estudio muy complicado que se pedirá cada cuánto. No. Sí o sí va a caer en eso alguna vez. ¿Listo? ¿Descansamos? ¿Nos vamos? La próxima, miren, no, la próxima ya se salvan de todo esto. Voy a proyectar